Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un consultor independiente en México y un MVP en SharePoint Server. El día de hoy daré una introducción a Power Pivot para Excel 2010 y SharePoint 2010. Hoy tenemos la posibilidad de que nuestros usuarios finales, de forma gobernada y gestionada por el área de TI, pueden construir sus propios tableros y análisis de inteligencia de negocio para sus procesos específicos y particulares, sin tener que contar con una dependencia total en el área de TI. Y a la vez, el área de TI tener la posibilidad de gestionar lo que es el monitoreo, el control y la gobernabilidad de la información que provee hacia el usuario final. Pero antes, permítame mencionar que en Microsoft se mantiene la noción de las tres dimensiones de la inteligencia de negocio. Definitivamente ya lleva muchos años invirtiendo y compitiendo en la industria con una propuesta de inteligencia de negocio formal dirigida a corporativos específicamente. Ahí estamos hablando de SQL Server Analysis Services, Integration Services y todo lo que es la pila de tecnologías del lado servidor a nivel SQL para lograr Business Intelligence. Sin embargo, en los últimos años se deja ver la necesidad para personas y empleados dentro de la organización, equipos dentro de la organización, pues utilizar servicios de inteligencia de negocio para sus procesos específicos y sus análisis concretos. Solo que diversos conocimientos técnicos son requeridos y tarde o temprano terminan recurriendo al área de informática, los cuales ya cuentan con todo un proceso para crear soluciones de inteligencia de negocio de gran envergadura, quizás estratégicas, para los esfuerzos que un simple equipo o persona requiere. Entonces hoy se tiene la necesidad de contar con Business Intelligence, con inteligencia de negocio para personas, equipos y corporativo como tal. Con SQL Server 2008 R2 se ofrece una propuesta de inteligencia de negocio a nivel personal y de equipo, proporcionando alternativas y herramientas para facilitar la creación y consumo de soluciones de inteligencia de negocio en todas las dimensiones de una organización. Entonces, ¿qué es Power Pivot? Power Pivot es una solución que redefine la línea entre el área de TI y los roles de usuario final. Separa de alguna manera al área de TI, el cual aprovisiona, administra, asegura y rastrea los servicios o recursos necesarios para ofrecer de manera gobernada a los usuarios la posibilidad de crear inteligencia de negocio. Power Pivot le da a los usuarios la posibilidad de realizar el modelado, el análisis, la personalización y compartir dichos resultados con otros empleados dentro de la organización a través del uso de herramientas familiares, sobre todo sin solicitar soporte al área de TI. Microsoft Power Pivot es un complemento de análisis de datos de Excel 2010 que proporciona una potencia computacional sin precedentes directamente dentro de Excel 2010. Provee a los usuarios finales de herramientas para crear tableros de control o inteligencia de negocio, mientras que permite a la organización gestionar y gobernar los recursos para lograrlo. Analicemos algunas de las características específicas de Power Pivot. En primer lugar, Power Pivot para Excel 2010 y Power Pivot para SharePoint 2010. Tenemos de alguna manera la versión complemento que el usuario final utiliza para poder realizar poderosos análisis, pero también tenemos la posibilidad del lado servidor lograr lo que es el almacenamiento de dichos análisis y la transformación de ellos para poder mostrarlos utilizando herramientas de portales dentro de SharePoint. El motor de análisis de memoria comprime y empaqueta los datos para su aprovechamiento y manejo en memoria. Es un almacén de datos orientado a columnas, dándonos las posibilidades similares que tenemos en Analysis Services para gestión, transformación y manejo de datos. Cabe mencionar que este motor de análisis en memoria es el que de alguna manera reemplaza al analizador de datos local de Excel. Es por ello que ahora se tiene grandes capacidades de procesamiento. Y esto se debe a que
cada vez la memoria va bajando. Es factible poder llevarlo a Excel. Es factible poder decir que con tan solo una netbook con 2 GB de memoria RAM podemos soportar 20 millones de registros. Otra característica muy importante de Power Pivot es que ahora el proceso de análisis y de gestión de datos para poder crear tableros no nada más está limitado a las fuentes de datos de un solo proveedor o a nuestra fuente de datos, sino es factible importar y relacionar datos que provienen de múltiples fuentes de datos, de diversas fuentes de datos. Y yo creo que aquí es donde se da gran valor a la herramienta, porque ahora es factible poder conectarme a un feed de algún sistema externo y obtener información, la cual termino relacionando en mi propio modelo de base de datos local para poder realizar un análisis mucho más coherente. Cabe mencionar que en las herramientas comunes de Business Intelligence, poder relacionar datos externos es un tema importante y un tema complejo de realizar, lo cual ahora queda muy sencillo en Power Pivot. Obviamente que también esto se debe a que cada vez el cómputo en la nube se está posicionando más. Entonces la posibilidad de conectarnos, por ejemplo, a SQL Azure, o la posibilidad de conectarnos a feeds de información que constantemente se están actualizando, pues es una necesidad ya en Business Intelligence. Por consecuencia, bueno, pues la posibilidad de contar con la información local, con información externa, Power Pivot permite el trabajo con grandes volúmenes de datos. Esto se debe a que la información es almacenada en un concepto de orientación a columnas. Este concepto utilizado en lo que son los sistemas de inteligencia de negocio que corren del lado servidor. A su vez, Power Pivot soporta lo que es el trabajo de datos utilizando análisis multidimensional en Excel. Las técnicas más comunes que manejamos en Excel, me refiero a fórmulas o a elementos y herramientas de conexión para trabajo con datos. Por último, características de visualización que se tienen en Excel como tablas pivote o gráficas pivote conectadas, contenido que PowerPoint provee, nos da la posibilidad de crear tableros realmente interesantes. Una vez que yo ya tengo este tablero Excel, subirlo a SharePoint y compartirlo con compañeros dentro de alguna área o departamento. Entonces voy a hacer una demostración para crear un analizador de envío de órdenes utilizando la base de datos Norwind. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de analizar la empresa que nos da servicio de envío de las órdenes que yo mismo vendo utilizando la base de datos Norwind. Vamos a ver cómo podemos utilizar Power Pivot para crear un análisis de nuestros proveedores de envío de productos. Como ven, aquí tengo Excel 2010 con distintos barras o ribbons. Y aquí tenemos a Power Pivot. Al seleccionar Power Pivot, damos clic a nuestro botón Power Pivot y esto carga pues otro complemento, un componente, un aplicativo específico de Power Pivot, el cual nos permite leer de distintas fuentes de datos como es SQL Server, Access o Analysis Services. Algunos reportes permiten exponer a manera de RCS o a manera de feeds la información. Vean cómo tenemos aquí la posibilidad de trabajar con Azure, con feeds que pudieran estar albergados en la nube, con archivos de texto o con algunas otras fuentes de datos. Vean que tenemos aquí soportar SQL Azure, SQL Server, Analysis Services y distintos otros proveedores. Aquí lo interesante que tenemos es la posibilidad de poder importar datos desde otras fuentes, de otros feeds y de la nube. En este ejemplo me voy a conectar a una base de datos SQL Server. Me voy a conectar a Norwind. Obviamente que podemos utilizar aquí nosotros la característica de diseñar nuestro query utilizando un diseñador de consultas que un usuario pudiera utilizar para poder obtener la información. Un usuario avanzado obviamente, o tenemos la posibilidad de seleccionar las tablas de nuestra base de datos directamente para aquellos usuarios que no son tan expertos. Entonces voy a agarrar categorías, voy a agarrar productos, órdenes, detalles de las órdenes y voy a agarrar shippers. También tengo la posibilidad aquí de seleccionar las tablas relacionadas con las tablas que yo aquí ya elegí. En este caso hubo 3 tablas relacionadas que que automáticamente detectó nuestro importador de tablas. Otra característica aquí interesante que tenemos en Power Pivot es la posibilidad de realizar filtros a los datos. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es modelar.
Aquí puedo quitar aquellas columnas que sé que no generan valor en lo que estoy intentando hacer. Recuerden que al final del día análisis multidimensionales se realizan sobre los datos, entonces agregar columnas innecesarias pues tiene un impacto, es importante quitarlas, es importante remover aquello que no vamos a requerir en nuestros análisis. Entonces vean cómo rápidamente puedo remover columnas dentro de nuestro visualizador y también puedo crear filtros. Por ejemplo, seleccionamos el campo que queremos y aquí tenemos la opción de crear un filtro en donde podemos traer tenemos distintas condiciones, ¿no? Por ejemplo, traer datos mayores a cierta cantidad, etcétera. Básicamente estamos aplicándole filtros, damos OK y continuamos con nuestro proceso de importación. Y bueno, este proceso realmente lo que hace es copiar los datos provenientes de las fuentes de datos que estamos relacionando aquí. Pueden ser millones de datos, puede ser bastante información, no hay ningún aspecto que nos pudiera impedir el obtener la información. Yo estoy usando un ejemplo muy simple. Sin embargo, realmente lo que está sucediendo aquí es que el motor está obteniendo los datos con los cuales vamos a trabajar y crear nuestro análisis. Selecciono Close y ya tenemos nuestros distintos objetos disponibles dentro de Power Pivot, los cuales pues vamos, como dicen en Estados Unidos, a masajear o de alguna manera a calcular, a realizar algunos elementos para poder después llevar esto a Excel y hacer algunos análisis muy concretos. Lo primero que voy a hacer es irme a lo que es Orders y vean que aquí tenemos Shipped Date, esta es la fecha de entrega y lo que yo necesito identificar aquí es, en primer lugar, empresas que me dieron el servicio de entrega de los productos que yo vendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es filtrar todos aquellos que no sean nada, o sea, puede haber aquí órdenes que estén en proceso de entregas y que todavía no tengamos su fecha de entrega. Entonces lo primero que vamos a hacer es filtrar solamente puros productos que ya fueron entregados, puras órdenes que fueron entregadas. Entonces tenemos un filtro aquí en nuestro modelo. Después de esta fecha ship date vamos a ir a crear una nueva columna que nos regrese el año en que se dio. Entonces seleccionamos igual y de aquí escribo una simple fórmula de Excel, selecciono la columna que deseo trabajar y el resultado, una nueva columna con la información calculada. Vamos a renombrar nuestra columna como Year. Muy bien. También vamos a obtener información de otra fuente. Entonces lo que voy a hacer a continuación es cargar mi Word y voy a seleccionar esta de Month Names. Como pueden ver, esto es una simple tabla dentro de Word. Voy a copiar esta tabla que tiene los nombres de los meses que hoy quiero trabajar y vean cómo automáticamente detecta Power Pivot que hay algo en memoria por ahí. Lo voy a copiar y lo voy a llamar Month Names, nombres de meses, en donde tengo aquí los distintos meses copiados y pues puedo seleccionar la primer renglón como su columna nombre y número. Decimos OK y con esto tenemos una tabla más dentro de nuestro modelo que proviene de otra fuente distinta a una base de datos, con la cual podré realizar análisis y relacionamiento de los datos. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra tabla de órdenes, voy a crear aquí una nueva columna que se llame Month. Y este Month, pues también necesito el mes de la fecha en la cual se entregó el producto. Y vean que esto me va a crear aquí una nueva columna con los números de meses en que se realizó la entrega. Voy a renombrar esta columna por Month Number. Y lo que vamos a hacer a continuación dentro de nuestra tabla es relacionar. Vamos a crear una relación aquí en la sección de diseño, crear una relación entre lo que es mi columna número con mi tabla de órdenes en la columna de Month Number. Aquí me está diciendo que la relación no puede ser creada, que requiere de otra dirección, o sea que tengo que crear la relación en la otra tabla. Sin embargo, sí nos va a corregir y nos va a permitir realizar el proceso de manera reversa. Entonces, al tener aquí relacionado lo que es el mes, el número de mes con mi tabla que aquí agregué también de números de mes y su correspondiente descripción,
Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a utilizar aquí la instrucción related de Excel. Y voy a seleccionar la columna o campo que quiero obtener. En este caso vendría siendo el nombre del mes que necesito. Y a continuación se hace el proceso de relación y obtengo lo que es el mes correspondiente, el nombre del mes correspondiente. Entonces estoy agregando sobre mi modelo unas nuevas columnas y demás. Aquí podemos especificar filtros, operaciones. Podemos realizar bastantes elementos. Cabe mencionar que se manejan distintos tipos de datos, nada más 4: el texto, decimal, número, moneda y verdadero y falso. Esto es porque al usuario final, al final del día, solamente va a trabajar con estos datos, no con datos compuestos o datos especiales, específicos. Power Pivot utiliza solamente estos. Entonces nosotros al hacer nuestro modelo como usuarios finales debemos masajear correctamente la información. Entonces, como pueden ver, tengo aquí la fecha en la que se entregó este particular orden, las órdenes que yo tengo acá. Y lo que vamos a hacer es, ya con esta información masajeada y con el contenido de información que ya automáticamente Power Pivot se cargó directamente de múltiples fuentes de datos, procedemos a trabajar en Excel. Lo que vamos a hacer es agregar la información como un pivot table, como una tabla pivote, un gráfico pivote, etcétera, distintas alternativas. Voy a seleccionar una tabla pivote y esto pues carga mi modelador de tabla pivote. Pero lo interesante es que este modelador tabla pivote es distinto al que tenemos en Excel comúnmente. Lo que vamos a hacer es mostrar las categorías de los productos que se manejan. Vamos a cargar los productos que se han enviado. Y como, pues dependiendo de las órdenes... olvidé agregar un campo muy importante. Vamos a lograrlo. Bueno, de las órdenes aquí vamos a generar otra columna más. Vamos a ir a los Order Details. Y vamos a agregar aquí una columna que va a ser el precio unitario por la cantidad. Muy bien. Entonces esta se va a llamar Amount. Y justamente esta es la que vamos a presentar. Todas aquellas órdenes enviadas por nuestros proveedores de enviado, el costo de esas órdenes. Entonces, de vuelta a nuestro Excel, noten cómo el Power Pivot nos dice que se ha refrescado su estructura. Entonces, al refrescarla, viene aquí Order Details y encontramos nuestra columna Amount. Al ver nuestra columna Amount, pues vamos a encontrar que tenemos los productos con sus cantidades. Estos han sido todos estos productos Shea que han sido vendidos y entregados por nuestros proveedores de envío, básicamente sumados. Continuando con nuestro diseño aquí, vamos a agregar lo que es los shippers, las empresas que envían. Pero esto lo vamos a poner aquí como un slider. Lo vamos a agregar como un slider vertical. Y vean cómo tenemos nuestros 3 proveedores de envío directamente aquí. Y también podemos trabajar con fechas. En este caso, en las órdenes tenemos el año, que fue uno de los campos calculados que agregamos. Entonces vamos a ver todas las órdenes del año. Y las órdenes del año en distintos años y los proveedores también que tenemos. Entonces vamos a ver cómo opera esto. Vamos a subir este de lugar. Por ejemplo, me interesa ver del 1998 todos aquellos que fueron de la empresa Federal Shipping. Y aquí están sus datos. ¿Ok? Entonces vean cómo podemos ahora desde Excel tener distintos tipos de filtros de información, de análisis específicos. Aquí yo ya sé que Federal Shipping en el 98, pues tanta cantidad para lo que es la categoría de productos beverages. ¿Ok? Vamos a poner estos elementos con un poquito de formato. Bueno, y por último en nuestro análisis vamos a agregar también, nos interesa a nosotros saber, para esos distintos años y para esos proveedores de envío, vamos a obtener el lugar a donde fue enviado. Entonces vamos a agregar como un slider vertical los distintos países a donde fueron enviados estos elementos.
Entonces, como pueden ver, aquí contamos con básicamente un tablero de análisis muy interesante. Por ejemplo, quiero ver de México, todas las órdenes que se fueron a México por United Package. Y aquí está la cantidad de las órdenes que así se realizaron. Entonces, muy interesante la capacidad de análisis que tenemos ahora en Excel gracias a Power Pivot. Vamos a terminar de realizar nuestro elemento aquí. Entonces vamos a limpiar los filtros. Vamos a aplicar un estilo por aquí. Estas son las capacidades de visualización que tenemos en Excel. Entonces vamos a agregar estilo. Perfecto. También vamos a agregar aquí por un logotipo, por ejemplo, tal cual así. Y vamos a ponerle aquí análisis de envíos. Análisis de envíos de órdenes. Como tal. Vamos a subir el texto le vamos a poner el color verde. Bold. Y así. Lo vamos a salvar. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí básicamente una herramienta poderosa de análisis de inteligencia de negocio que nuestros usuarios ahora de manera fácil y simple pueden utilizar y generar con Power Pivot. Algo más. Los datos embebidos de Power Pivot, ojo, son una copia local de la fuente de datos origen. Los datos quedan almacenados en la hoja de cálculo, cabe mencionar eso. Entonces, si yo me conecto a 3 fuentes de datos, al realizar con Power Pivot la conexión y el modelado de los mismos, estos datos son copiados directamente al Excel, son embebidos directamente al Excel. Cuando este Excel yo lo guardo y lo vuelvo a abrir, pues son los datos locales del Excel los que están vivos o disponibles para procesamiento y análisis. Esta hoja de datos la puedo subir a SharePoint 2010 y por consecuencia utilizar las características del producto como flujos, check-in, check-out, retención, modificación y eliminado. Si yo elimino el archivo de Excel desde SharePoint, todos los datos embebidos en el Excel también son eliminados. Asimismo, los permisos de acceso al Excel se establecen directamente en el archivo y los datos embebidos los heredan. Entonces yo puedo utilizar SharePoint para especificar quiénes tienen acceso a esos archivos y bueno, mientras tengan acceso en SharePoint también tendrán acceso a los datos. También SharePoint 2010 hay características de Power Pivot sobre SharePoint 2010, los cuales nos permiten un cliqueo de vistas y tomas instantáneas del Excel para poder fácilmente nosotros tomarlos y procesarlos en SharePoint y visualizarlos de una manera muy orientada al usuario. Los datos embebidos se pueden actualizar mediante, número 1, abrir el Excel localmente de nuevo y refrescar los datos y luego publicarlo de vuelta a SharePoint, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, otra característica que tenemos en SharePoint 2010 es utilizar el refrescado de datos calendarizado, que viene preconstruido con Power Pivot, con la versión de SharePoint de Power Pivot. Entonces, ustedes pueden especificar una fecha en la que nos gustaría que el reporte se volviera a refrescar de manera automática, de manera preestablecida. De tal forma que nosotros reservamos cuando nuestro reporte se va a ir a recalcular y cuando lo volvemos a abrir, pues ya ofrece los datos totalmente refrescados y nuevos para su análisis. Entonces vamos a ver una demostración sobre cómo operamos Power Pivot en SharePoint 2010 con nuestro reporte de análisis de envío de órdenes. Vamos a ir a guardar utilizando las opciones de envío que tenemos en Excel 2010. Seleccionamos que lo queremos guardar sobre SharePoint en nuestra carpeta Power Pivot que yo aquí tengo refrescada o guardada. Y especifico su nombre, análisis de envío de órdenes. Lo guardamos. Y Power Pivot para SharePoint 2010 junto con Excel Services de SharePoint 2010 realizan un proceso de transformación de datos para poder publicarse vía SharePoint toda esta información a manera de página, dándonos la posibilidad de que el usuario envíe una dirección URL para otras personas
accedan al contenido y lo revisen. Lo que voy a hacer aquí ahorita es cargar a SharePoint 2010 para que veamos. Ok, aquí tengo el SharePoint 2010 y al seleccionar Power Pivot, realmente lo que tenemos nosotros aquí es una galería de tipo Power Pivot. Esta galería o biblioteca de documentos en esteroides está de alguna manera preparada para realizar un procedimiento de refrescado de información para presentarnos a manera de previsualización el contenido de los Exceles que aquí tenemos agregados, el contenido de los análisis y tableros que hayamos publicado. Como vemos, está cargando un componente Silverlight por aquí, botón derecho es un componente Silverlight, y lo que hizo Power Pivot para SharePoint 2010 fue realizar como un snapshot, una fotografía de cada una de las distintas hojas de cálculo que tenemos dentro de nuestro mismo archivo de Excel y nos lo puso dentro de esta sección para que nosotros podamos visualizarlo. Al darle clic se cargará una instancia hospedada en SharePoint de nuestro tablero o nuestro análisis de envíos directamente en SharePoint como página web. Cabe mencionar que aquí podemos realizar las mismas actividades, las mismas operaciones de filtrado y de análisis. Por ejemplo, vamos a ir a buscar a todos aquellos envíos que se hicieron hacia el Reino Unido. Entonces lo que tenemos aquí son todas las órdenes enviadas a través de United Package en el año 98 hacia el Reino Unido. Muy interesante las posibilidades que ahora nuestros usuarios finales pueden tener para poder contar con sus propios tableros de Business Intelligence personalizados de acuerdo a sus procesos. www.powerpivot.com es un recurso invaluable. Aquí pueden descargar el componente, instalarlo, tanto indicaciones sobre cómo configurar y demás en SharePoint, todo lo necesario para operar esta herramienta. Y también tenemos la hoja de datos de Power Pivot para lo que son los trabajadores del conocimiento, disponible en PDF para que puedan revisar la propuesta que se tiene para este tipo de usuarios en la empresa. Pues muchas gracias por compartir y ver este video conmigo. Espero les haya sido útil Power Pivot. Muchas gracias. Adiós.